Hablando recién un poco de política, por cierto, ha aparecido en la escena pública una mujer que se las aguanta, digamos. Pero yo quería preguntarte, más en lo personal, ¿cómo te sentías ante la posibilidad de ganar una elección, de ser la vicepresidenta, viniendo como no venís de la escena política y demás? Porque un político estaría contento, voy a ser vicepresidente. Una persona como vos, ¿estás contento, estás preocupada, ¿Cómo te sentías ante esa perspectiva? Tengo que serte muy responsable en mi respuesta. Es un momento crítico de la República Argentina. Creo que nadie puede sentir una inmensa alegría. Lo que siente es una responsabilidad ante el momento histórico. El kirchnerismo nos deja un país devastado. Así que puedo sentir, obviamente, desde lo personal, un gran logro, pero me vengo preparando hace muchos años para ser útil a la República Argentina, para ayudarla desde la posición que me toque y bueno, y para mí es una inmensa responsabilidad, pero también un gran honor. Así que lo vivo con tranquilidad. Estoy llegando a un lugar donde me van a elegir el resto de los ciudadanos, si así lo deciden el próximo domingo, junto con Javier Milei, y lo vivo entendiendo que mientras nosotros podemos estar alegres por un resultado, la realidad es que hay argentinos que no comen, hay argentinos que no pueden alquilar casa, hay argentinos que sufren usurpaciones de sus viviendas, entonces también hay que ponerse en el lugar de esas personas y quiero estar empatizando con eso. Pero ayer dijiste que era un desastre tal la situación que se podía arreglar únicamente con una tiranía. No terminé de entender bien a dónde apuntabas, pero me llamó la atención de definir la situación argentina como la de un desastre, digamos. Es una situación sumamente catastrófica que en un país rico como el nuestro, y ustedes son parte de una provincia que es sumamente rica en nuestro país, tengamos más de un 40% de pobres, un 20% de indigentes. Desde que Massa es ministro de Economía, 1.200.000 nuevos pobres, a razón de 100.000 nuevos pobres por mes. Entonces, definitivamente es un momento crítico de la República Argentina. Ayer vimos cómo asesinaron casi como un fusilamiento a un policía en Rosario. Es una de las tantas muertes que el narcotráfico, los sicarios, la delincuencia común ocasionan en esta ciudad y particularmente en la provincia de Santa Fe. Desde todos los puntos de vista, el kirchnerismo deja el país devastado. Entonces, cuando yo me referí a una tiranía, es lo que pretende hacer Massa a partir de primero del momento en que se siente ajeno y no responsable de lo que está pasando en este país, cuando él es funcionario público desde hace muchos años y ha estado aliado al kirchnerismo desde hace muchos años. Entonces él no puede alegar que es alguien totalmente ajeno a esta situación. Hace 1 año y 3 meses que él es ministro de Economía y, por ejemplo, hoy presentó la campaña antártica. Me encanta que ahora se acordaron de la Antártida cuando finalmente no los votan en la Antártida los militares, y hoy presentó la campaña antártica con el ministro Tayana. Entonces, es el ministro de Economía yendo en representación del presidente, de la vicepresidente. Entonces, creo que es un momento sumamente difícil y él lo que está haciendo es simplemente perpetuarse en el poder de ahora en más con un proyecto que va a instaurar una nueva dinastía como fue la de los Kirchner. Victoria, bueno, creo que hay que frenar eso. Después del debate de los candidatos a presidente, y en líneas generales por la floja participación que estuvo Milei, obviamente surgió una natural comparación con el que protagonizaste vos con Rossi. Muy sólida, muy combativa, proactiva, como arrinconándolo a Rossi. Y se empezó de alguna manera a analizar o a ver y a comentar que de pronto quien está preparada para gobernar en un momento tan difícil de la Argentina es más la vicepresidenta que el candidato a presidente. ¿Cómo lo vivís a eso? Mira, yo lo conozco a Javier, no solamente como diputado de la Nación, con quien paso largas horas en la Cámara de Diputados, sino como una persona que con una forma de ser sumamente peculiar logró cambiar el discurso político en menos de 2 años, el discurso político y económico. Si hoy estamos hablando de la baja de impuestos, de temáticas como con quiénes vamos a comerciar o no, de temas como los que se plantean puntualmente en mi área,
área, que son seguridad, defensa, derechos humanos, etcétera, eso ha sido por el rol totalmente disruptivo y con mucho coraje de Javier Milei. Es una persona que no tiene miedo a lo políticamente incorrecto y está preparado para ser presidente. Obviamente yo lo acompaño, lo apoyo y tengo, si se quiere, el justo complemento de su personalidad. Por eso, bueno, ahora me empiezan a conocer un poco más, pero porque estoy asistiéndolo también a él en su rol. Así pero que completando un poquito lo que decía Lalo, la pregunta de Lalo recién, la sensación que uno tenía viendo el debate de Javier Milei con Massa es que no había visto el tuyo con Rossi. Pero digo, si vio el debate de Villarroel con Rossi, ¿por qué no actúa parecido a eso? ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Lo arreglaron? No, vos tenés que ser tranqui, no le respondas nada, no le digas nada ni de la inflación, ni de esto, ni de la delincuencia. yo creo que Massa iba preparado obviamente a la provocación y Rossi por el otro lado pensó que me iba a comer como un canapé. Y yo a Rossi lo estoy esperando hace muchos años, como a todos los kirchneristas. Yo hace 20 años que estoy hablando de las temáticas de derechos humanos, de defensa. Estoy cuestionando el relato kirchnerista en todos los órdenes. Entonces, la verdad que yo en ese momento sentí que estaba representando al ciudadano común. No era un debate a presidente, era el debate del ciudadano común que interpela a alguien que está hace más de 30 años en el Estado. Era un rol distinto. Yo tenía, si se quiere, la tranquilidad de no ser la primer mandataria del país. Entonces, bueno, creo que por eso se vio como con cierta frescura. Pero estaba tan atrapado Javier Milei en esto de no aparecer desbordado emocionalmente, ¿cómo es que le dicen? Emocionalmente desequilibrado. Además, estaba tan atrapado en eso que se olvidó de todo lo demás. La presión en este tiempo ha sido muy grande por tratar de demostrar que él es una persona que no es estable o que no puede controlar su personalidad. Eso no es así, así que creo que quedó muy claro que aún a costa de que parte del electorado considerara que no era tan definitorio lo que decía, es una persona con la que se puede hablar aún en el ataque, porque Massa, quiero destacar, fue sumamente soberbio. Yo estuve ahí como espectadora en vivo y en directo y fue sumamente soberbio, pedante en su actitud, tratando de acorralarlo. En algún momento se creyó que era el entrevistador. Entonces, bueno, yo me lo tomé como vengo y le digo todo lo que quiero decirle en nombre de todos los ciudadanos. Entonces, bueno, me saqué las ganas. Victoria, en estos días vivimos aquí en Córdoba, en la ciudad, un episodio tremendo de un nene, 13 años, que hoy está luchando por su vida, atacado por patota, una patota aparentemente de niños también, 13, 14, 15 años. ¿Cuál es la propuesta y hacia dónde van en el régimen penal juvenil, ¿no? Porque hay mucho debate al respecto. Es un debate que la Argentina nunca se animó a dar, protegiendo la integridad del niño y demás. ¿Qué es lo que ustedes pretenderían? Bueno, Argentina ratificó la Convención por los Derechos del Niño, así que nosotros obviamente tenemos obligaciones que responden a esa convención. Teniendo eso presente, hay que aclarar que la edad de imputabilidad nosotros proponemos bajarla, porque ante casos como intentos de homicidio, violaciones, o sea, delitos graves, se supone que un menor de 14 años ya tiene conciencia de la delictuosidad de ese acto. Entonces, nosotros hemos propuesto eso, pero eso no implica solamente bajar la edad y punto, y penar al menor de edad. Lo que significa es que además tenés que reformar el sistema de minoridad. O sea, el sistema de minoridad no puede ser un aguantadero hasta la mayoría de edad de esos menores. Tiene que ser un lugar donde esas personas, donde esos adolescentes puedan ser rehabilitados, resocializados, es decir, puedan luego reinsertarse en la sociedad. Y eso debe ocurrir también con aquellos que están detenidos y que son mayores de edad. Hoy por hoy las cárceles son de castigo. No es lo que recepta nuestra Constitución, pero es como que aprendieran en un máster, en una carrera universitaria, a seguir delinquiendo. Nosotros tenemos que lograr que eso se reforme, no solamente porque eso va a bajar la tasa de delitos, sino también porque eso hace a los derechos humanos, un discurso que la izquierda ha usufructuado a lo largo de todos estos años de democracia y que sin embargo no han tenido ningún problema en violar. Dicho esto, quiero mencionar que hay que reformar el sistema de
de minoridad. ¿Qué implica esto? Los hogares, los lugares, los institutos de menores no pueden ser aguantaderos, no pueden ser lugares donde no terminen el secundario, no aprendan un oficio, donde o sean abusados o sufran violaciones a sus derechos humanos. O sea, aún una persona que delinque tiene derechos humanos y nosotros se los vamos a respetar. Así que vamos a trabajar intensamente en eso, porque hoy la tasa de delitos tiene cada vez menores cada vez más chicos. Si se quiere, en el mundo lo que está ocurriendo es la discusión respecto de los que son menores de 14 años. A partir de qué momento se alcanza la imputabilidad, si al menor se lo puede tomar como un mayor. Bueno, nosotros sostenemos que la edad hay que bajarla hasta los 14 años. Luego hay algunas zonas grises y eso es lo que vamos a tener que consensuar también en el Congreso. Decías que Milei tiene posturas políticamente incorrectas. ¿No considerás que justamente esas posturas políticamente incorrectas, pienso el tema de la venta de órganos, los baches de la educación, bueno, algunas otras cuestiones, lo de Malvinas, no terminaron pagando un costo muy alto y hoy estar, digamos, disputando palmo a palmo con el oficialismo? Respecto de la venta de órganos, bueno, eso se dio dentro de una discusión de 5 largas horas. No sé cómo Javier aguantó una charla con Grabois de 5 horas. No sé cómo lo hizo, a mí me parece algo heroico, pero se dio dentro de una charla que tenía mucho contenido de opinión filosófica. Yo siempre he sido muy clara, no estoy a favor de la venta de órganos y para mí el cuerpo humano no es una mercancía, así que en eso no es una propuesta del espacio. Entiendo que para Javier puede ser un tema a discutir, pero no es una propuesta del espacio y así lo hemos aclarado. Y después hay otras temáticas que se han tratado a lo largo del tiempo, que en algunos casos han sido estiradas como un chicle hasta el momento en que terminamos hablando de cosas que nosotros nunca propusimos. Entonces, creo que es parte de la campaña, desvía la atención de lo que sí es la responsabilidad del oficialismo, de lo que sí es la responsabilidad de Massa, y por eso hacemos un esfuerzo enorme por siempre volver a la situación que es obra exclusiva del kirchnerismo y de Massa, que es la inflación, la inseguridad, el crecimiento del narcotráfico, la destrucción de nuestras fuerzas federales, de las Fuerzas Armadas, la falta de justicia, la cantidad de jueces subrogantes o que hay por nombrar. O sea, donde toques, el Estado está haciendo agua. De todas maneras, Victoria, hay imágenes, ¿no? La imagen de Javier Milei arrancando el papelito de los ministerios. Afuera, todo eso. Yo digo, eso le sirvió, por todo lo que vos mencionaste, para llegar al 30%, ganar las PASO y entrar en el balotaje. Pero está claro que era como un techo. La disrupción tiene un techo. Lo que le falta conseguir, los 20 puntos que necesita conseguir, es dentro de un electorado más conservador, llamémosle. ¿Eso los obliga a ustedes, si ganan la elección, a volverse más conservadores? O sea, ¿el gobierno de ustedes va a ser más conservador o más disruptivo? ¿Va a haber más medidas del tipo elimino el CONICET? O bueno, dije eso, pero ahora me tengo que tranquilizar. Yo creo que tiene que ver primero con que en menos, de nuevo, vuelvo a reiterarlo, en menos de 2 años nosotros logramos algo que no pasó nunca en ningún movimiento político en la República Argentina, que fue resultar electos 2 diputados y que esos 2 diputados, sin haber cumplido 2 años, se estén presentando en una fórmula presidencial que entra a pelearle al oficialismo el poder en los próximos 4 años. Entonces, creo que ha sido una estrategia que en el caso de Javier se dio naturalmente y que ha sido sumamente exitosa. Luego, sí, viene un segundo momento. El segundo momento es explicar con calma, con templanza, qué país imaginamos a partir de las ideas que también se plantearon frente a la sociedad. También ese es el tono nuevo que tiene que tener Javier. Javier quiere ser presidente, tiene que ser un estadista, va a estar tranquilo, lógicamente. Esa es su personalidad en la vida privada. Obviamente, a mí me encanta el pelo, me encanta que canta, que es un rockstar, pero también es lo segundo, es una persona que puede plantear ideas, que puede disentir con otras personas con total tranquilidad y que puede no sentirse agraviado personalmente, aunque lo agravien. Pero vamos, Victoria, vamos al punto de la acción. Vamos a suponer que gana. El 10 de diciembre tiene que empezar a reducir el déficit fiscal. Y el déficit fiscal no se reduce quitando los caramelos media hora que comen en no sé dónde. Se reduce haciendo cirugía mayor. Así es. Y eso lo sabe Milei, lo sabe Massa, lo saben todos. Va a ser
ser cirugía mayor o va a ser la gran Macri? Bueno, veamos si... Bueno, primero quiero contarles que el panorama para el kirchnerismo es un panorama, primero, devastador en términos de cada una de las áreas del Estado. Segundo, la gobernabilidad puede estar afectada porque el oficialismo, que en el momento en que nosotros, si ganamos por el destino y por la voluntad de los argentinos, tomamos el poder, la realidad es que el oficialismo, el kirchnerismo, quiere que la gobernabilidad esté comprometida. Entonces ya han anunciado que que va a haber muertos, que va a haber sangre en las calles. Entonces también va a haber una situación de conflictividad social sumamente intensa. Entonces nosotros tenemos ya preparada, según la materia, según la temática, en mi caso es seguridad y defensa, una serie de medidas a tomar en el primer día, en el segundo día, en el tercer día. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo, después de casi 20 años en el poder, ha desvirtuado y les ha quitado el sentido a las propias leyes que ha promulgado, ellos mismos o que vienen de antes. Por ejemplo, la ley de seguridad interior, la ley de defensa nacional, son todas leyes que han sido trastocadas. Pero para obtener esa fortaleza, ¿les hace falta un gobierno de coalición o no? O sea, ¿van a tener que sentarse conjunto por el cambio con Patricia Bullrich y con Macri y decir, bueno, armemos un gobierno? ¿O lo van a armar ustedes como quieran y si los otros se quieren sumar, se suman? Yo creo que hoy por hoy, y esto soy muy franca, hoy por hoy la batalla es el 19. Nosotros no hemos hablado de cargos. Sí, los otros días, hará 3, 4 días, me encontré con Patricia Bullrich, tomamos un café, no nos conocíamos personalmente, tomamos un café, bueno, hablamos como para tener aunque sea un mínimo trato y poder tener cierta confianza, pero no se habló de cargos, porque esto no es lo importante. Pero más allá de los cargos, hay una situación de que van a tener un problema de gobernabilidad importante, porque ustedes tienen minoría, por eso las cámaras ya están elegidas, y van a estar en minoría tanto en diputados como en el Senado y ningún gobernador en el interior. Con lo cual, algún tipo de acuerdo de gobernabilidad van a tener que hacer. Como futura presidente del Senado, vamos a hablar con todas las provincias y vamos a hacer lo necesario para que la gobernabilidad esté. ¿Y con quiénes se imaginan, aparte de Macri y Bullrich, con los que acordaron ahora en este balotaje, con quién se imaginan haciendo ese acuerdo, además de ellos dos? Con todas las provincias. Con las provincias los gobernadores. Con los gobernadores, con los senadores, con los diputados. Hay que hacer un trabajo muy intenso por reconstruir cierta cohesión dentro de la clase política. La clase política también está sufriendo su propia grieta. De hecho, Juntos por el Cambio viene de una interna que ha sido sangrienta para ellos, en la que nosotros hemos sido oponentes, pero no hemos intervenido más allá de que pudiera haber algún favor en especial, o sea, alguna mirada en especial a alguno de los dos candidatos. Pero va a haber que hablar con ellos, va a haber que hablar con Schiaretti, por supuesto, con los radicales. Un país no se construye con una sola visión y con una sola mirada sobre el asunto. Hay que trabajar con todos. Ahora, vamos a trabajar con todos los que no quieren continuar con el kirchnerismo, porque este sistema de corrupción hay que darle un final. Esos acuerdos, Victoria, sobre todo los que tenés que hacer con los gobernadores, cuestan plata, ¿no? Le pasó a Macri, que estaba en una posición minoritaria, que además extendió la precoparticipación, empezó a repartir plata, que después le agravaron esa situación de gradualismo que derivó en lo que derivó. Ustedes tienen que acordar para gobernar, pero a la vez hacer esa cirugía mayor que decía Jorge, como para de una forma no gradual ordenar o intentar ordenar las cuentas fiscales. ¿Cómo haces? Porque son dos objetivos incompatibles. Bueno, tenemos 20 días en los que ustedes saben, primero, que la capacidad de daño del kirchnerismo en caso de perder va a ser todavía muy potente. Segundo, no va a haber una transición ordenada. A ellos no les interesa que haya una transición. Si fuera por ellos, nos encontramos el 10 de diciembre nosotros con el panorama, sea el que sea. Entonces, también hay que entender que a quien tenemos enfrente es a un grupo de gente, a un movimiento político que no tiene ningún problema en dinamitar el país con tal de permanecer ellos en el poder. Teniendo esto presente, nosotros ya estamos trabajando hace meses en conversaciones con los distintos espacios. Más allá de que yo no la conociera a Patricia, eso no significaba que en el Congreso no esté hablando con otros diputados, que no tenga relación, que no sepa que hay que construir con los demás. Y en esto quiero dar un mensaje de tranquilidad, porque tal vez
tal vez porque uno tiene convicciones o tiene opiniones determinadas sobre asuntos muy puntuales, significa que no podemos hablar con los demás espacios y no es así. Sí podemos hablar, de hecho hoy estuve con varios intendentes, diputados nacionales, concejales de distintas partes de Córdoba, hablando en términos y en torno a la fiscalización, que es el mayor desafío que tenemos de acá a estos breves días que nos quedan hasta la elección. Yo te quería preguntar, ¿tienen miedo ustedes que las artimañas del gobierno les virle la elección, se la ganen? Nosotros confiamos primero en el pueblo argentino que va a fiscalizar, confiamos también en el apoyo incondicional que nos ha ofrecido Juntos por el Cambio para fiscalizar, y este apoyo se da no solamente en la provincia de Córdoba, se da en todas las provincias del país. Por supuesto también tenemos confianza en nuestros propios fiscales. Si nosotros hemos tenido en la elección general un 30%, eso ha sido porque alguien ha fiscalizado y esos son nuestros militantes. No quiero sonar irrespetuoso. Claro, pero además 120.000 fiscales. Necesitan 120.000 fiscales que sepan, porque el otro día escuchaba, no me acuerdo qué dirigente, dice, bueno, mira, la primera trampa electoral es que te caen las urnas que ya tienen voto adentro, y si los fiscales no se fijan adentro de la urna, o sea, los fiscales que ustedes consiguen para esta elección, ¿son fiscales avesados? ¿Son gente que sabe? ¿Son vivos, llamémosle, de alguna forma? En algunos ¿O casos son gente que les gusta, pero son personas con experiencia y en otros no? Pero no necesariamente el que no tiene experiencia no puede defender el voto. Fijémonos lo que han hecho los que tienen mucha experiencia. No están hoy en el balotaje y eso es una realidad. Juntos por el Cambio no quedó en el balotaje y enfrente tenemos a los genios de la política, que son los kirchneristas, que han destrozado el país en todos los órdenes. O sea que la experiencia política no necesariamente significa que vos no tengas la suficiente inteligencia como para afrontar algo. Ahora, dicho esto, entiendo los temores que pueden haber, pero nosotros ya estamos tramando los equipos de fiscalización en las distintas provincias. Ya estamos trabajando de cara a lo que va a pasar el 19 de noviembre. Ahora, es una realidad que esto también tiene que ser una proeza y una batalla que libre el pueblo argentino. Esto no depende solo de la Libertad Avanza o solo de los fiscales que aporte Juntos por el Cambio. Esto es lo que tiene que entender el pueblo argentino. Lo que se va a dirimir el 19 de noviembre es si Sergio Massa, que es un semidios actualmente en este gobierno, porque no tenemos ni presidente ni vicepresidente que aparezcan en ningún lado, vamos a tolerar que esta persona instaure su dinastía, su tiranía. Entonces hay que entender el momento crítico de la República Argentina y para eso estamos pidiendo, no solo que fiscalicen, sino que además los que van a fiscalizar se involucren en cómo es el conocimiento de la elección. Jorge, porque en la otra elección, bueno, en algún momento ustedes dijeron que les habían robado 5 puntos. Entonces la pregunta, digamos esta, o sea, garantizan de que efectivamente cuando se conozcan los resultados del domingo, bueno, ese no va a ser la respuesta si le gana, si tiene que ganar Massa. O sea, tienen la estructura para realmente controlar cada rincón, cada mesa del país. Con la Libertad Avanza y con Juntos por el Cambio, sí. Sí. ¿Y dónde ven los problemas mayores? ¿En la matanza? No hay elección que no tenga un tufillo respecto de un conteo irregular en los votos. No quiero decir fraude porque yo soy abogada y a mí no me gusta hablar sobre delitos o sobre situaciones que no me resultan demostrables. Pero desde hace años que vemos que sea quien sea el que esté en la elección, sea de medio término o general, no hay espacio político que no alegue de alguna manera que sus votos no han sido bien contados. Dicho esto, nosotros somos un espacio nuevo, por eso estamos aceptando la ayuda de quienes están en la política hace muchos años. Y esta es una batalla que tenemos que hoy, el cambio somos nosotros y hay que apoyar a la Libertad Avanza. Esa capacidad de daño, ¿no? Del 19 al 10 de diciembre que vos decís que el kirchnerismo puede eventualmente agravar las bombas que hoy ya están instaladas. ¿Por dónde la ves que puede pasar? Esa es una pregunta. Y la otra, esa ayuda de Juntos por el Cambio, ¿está ya conversada como para áreas de gobierno que hay que ejecutar? Por ejemplo, una Sturzenegger del Frente Economía, nombres reales, porque te queda poquito tiempo si eventualmente ganaran. Creo que
vamos a arrancar por la segunda pregunta. Creo que es fundamental, primero, al momento que vamos a dar un nombre, ser sumamente serios respecto de lo que de a quién vamos a poner o ubicar en una posición determinada por acuerdo o por la elección del espacio. Pero eso no se ha discutido con Juntos por el Cambio. Entonces, sería sumamente aventurada si yo dijera que estamos hablando de esas posiciones. Sí, en el caso puntual de la charla con Patricia Bullrich, yo a ella le dije que si hay gente con experiencia que ella quiere aportar a los equipos de seguridad, por supuesto, se va a tener en cuenta. O sea, yo no voy a ser la ministra por razones obvias, voy a ser vicepresidente de la Nación, pero la persona que vaya a ser ministro de Seguridad va a nutrirse de la experiencia de los equipos que han estado en la misma posición en otro momento del país. Así que acá creo que hay que de alguna manera entender que la política no se va a manejar a partir del momento en que asuma Javier Milei con la misma dinámica con la que se manejó durante estos larguísimos, eternos 16 años de kirchnerismo. Ni Javier Milei ni yo vinimos a la política para hacer algo que sea distinto a simplemente trabajar y poner todo nuestro esfuerzo para el servicio del país. Victoria, ninguno de los dos ingresó a la actividad política hace muchos años. Solo hace 2 años teníamos nuestras vidas en la actividad privada y nos interesó aportar nuestra experiencia y nuestra visión al servicio de Argentina. Hay una pregunta que es obvia por tu situación política, pero sobre todo por tu situación personal, por tu historia familiar y demás, que es el tema de los 70. Los 70 te han venido a vos, creo que ha sido el objeto de mayor crítica de parte del gobierno, del kirchnerismo, llamarle como quieras. Una victoria de ustedes implica una revisión oficial de la historia de lo que pasó en los 70 con medidas distintas, con leyes distintas que puedan anular algunas leyes incluso que ya se han dictado, qué sé yo, me vienen las indemnizaciones y demás, o simplemente son declaraciones de lo que pasó, cerramos y seguimos para adelante. Mira, a diferencia del kirchnerismo y de los montoneros que han llegado al poder, yo soy una persona profundamente respetuosa de la Constitución y del derecho vigente, del Estado de Derecho. Así que yo no voy a iniciar ninguna venganza. Lo que sí quiero es la verdad. Y la verdad es una víctima en la República Argentina, porque a nosotros nos han contado un relato sobre la década del 70, del cual se han nutrido muchos a través de indemnizaciones, subsidios, bienes públicos destinados a sostener ese relato, cargos públicos, etcétera. ¿Qué propongo yo? Creo que hay que hacer una auditoría, porque ese es dinero de todos los argentinos. Ahora, yo no estoy por tomar venganza contra nadie. Lo que yo quiero es verdad. Es verdad para todos, es justicia para todos, no venganza como ha instituido el kirchnerismo o una visión sesgada, una visión en la cual ninguna víctima del terrorismo está incluida, ningún ciudadano agredido por montoneros o el Ejército Revolucionario del Pueblo tiene derecho a la verdad, a la justicia o a la reparación. Entonces mi visión siempre es respetuosa del derecho vigente. Una persona que cobró una indemnización y no es víctima de ningún abuso por parte del Estado no debiera cobrarla, pero hay que decírselo a los argentinos. No podemos tolerar que todos los 50 millones de habitantes terminen viviendo en un relato simplemente para conformar a un sector de la sociedad que ha sostenido su propia historia medida. Similar a esto, Victoria, está el tema de la educación. Y particularmente la educación pública. Ha habido ya tantas manifestaciones, sobre todo en la universidad pública, en los ámbitos científicos, que si gana Milei, bueno, evidentemente muchos de esos proyectos van a desaparecer o se van a quedar sin trabajo, o ya yendo a los trazos gruesos, se van a arancelar las universidades. Bueno, yo soy egresada de la Universidad de Buenos Aires y tengo una tecnicatura en la Universidad Tecnológica Nacional en seguridad. Soy hija de la universidad pública, así que no veo que nosotros vayamos a tomar medidas de ese estilo. Lo que sí creo que tenemos que plantearnos es qué educación de calidad están recibiendo nuestros niños y nuestros jóvenes, que no es así. Las pruebas PISA, los exámenes de ingreso, por ejemplo, en universidades como las de La Plata, donde todo el mundo rebota.
Hoy por hoy la calidad educativa en las universidades tiene mucho de adoctrinamiento y poco de contenidos en la carrera que se estudia. Entonces, me parece que hay que tener en cuenta eso, y en el caso puntual de los niños y adolescentes, tenemos que tener presente que hoy por hoy los niños en nuestro país son rehenes de los sindicatos docentes. Porque el Estado, cuando ha tenido que beneficiar a sus sindicalistas amigos como Baradel, lo ha hecho a costa de los chicos. Lo ha hecho a costa de los chicos que son rehenes de adultos, y que deben ver cómo los contenidos no son contenidos que les permitan el día de mañana ganarse el pan, sino que simplemente son adoctrinamiento puro. Entonces, ¿cómo se le van a parar a un Baradel? Por lo pronto creo que... Este caos que vos decís que puede venir ahora va a estar presente en la calle después, en las aulas. O sea, no hay un solo gremio que esté en contra de Massa, y va a ser muy difícil gobernar. Mira, una de las cosas que pasó y que se le reclamó mucho a la gestión de Mauricio Macri fue que en el tema de la educación en ningún momento hubo una revisión de los contenidos de los planes escolares. No la hubo. Se convalidó culturalmente la visión que tenía el kirchnerismo, y en 4 años no hubo revisión de esos contenidos. Entonces, hoy tenés un chico que no sabe ni sumar ni restar, que no sabe biología, que no sabe armar una oración con sujeto y predicado, pero que sabe hablar con la E en inclusivo, que no incluye a nadie, que sabe que Fidel Castro era un héroe total y que cualquier uniformado es un cretino. Entonces, bueno, todos esos contenidos hay que revisarlos. Por supuesto, también hay que respaldar a los docentes. Todos los docentes no están de acuerdo con ser rehenes de los sindicatos. Hay muchos docentes, y te digo porque a mí me pasa constantemente, que me escriben docentes que me dicen: yo no estoy de acuerdo con la currícula, no estoy de acuerdo con los contenidos que me obligan a darle a los chicos, y no puedo oponerme porque no me sostiene nadie. Entonces, la escuela pública o la universidad pública no son centros de adoctrinamiento para que un adulto se imponga políticamente sobre menores. Entonces, eso hay que empezar a cambiarlo, y eso se cambia, bueno, haciendo la revisión sobre los planes de estudio, sobre los sueldos docentes. Hay que hacer un trabajo muy intenso. Destruyeron todo. Se nos acaba el tiempo. Cierran ustedes mañana acá en Córdoba. ¿Por qué eligieron Córdoba para cerrar? ¿Qué tiene Córdoba que vienen? Córdoba es la provincia que más resistió al kirchnerismo. ¿Cómo no vamos a estar acá? De los legisladores, de intendentes, concejales, legisladores que se reunieron hoy, que dijiste que te reuniste hoy, ¿había alguno de Hacemos por Córdoba? ¿Peronismo cordobés? No, hoy puntualmente, bueno, sí, me encontré con uno previamente, sí. ¿Y cuál es la relación que imaginan con Yarlora? Que si ustedes son gobierno van a coexistir estos 4 años que vienen. Creo que vamos a trabajar coordinadamente. Nosotros queremos que Córdoba recupere el lugar que debería tener en nuestro país. Nosotros no vamos a demonizar a Córdoba. Queremos realmente que Córdoba se desarrolle como provincia a su máximo grado. ¿Por qué? Porque eso ayuda a toda la Argentina. Pero dijiste recién que habías tomado un café con Patricia Bullrich. Bueno, obvio, la posición pública ha tenido Patricia Bullrich. ¿Y acá con los dirigentes cordobeses ha habido algún tipo de contacto? Antes, no digo café, pero algún mail. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Lo que pasa que, bueno, no me pude encontrar, bueno, ustedes lo saben, Schiaretti estuvo de viaje, bueno, nosotros estamos en campaña, pero sí, por supuesto. Con Florencio Randazzo tengo una excelente relación y representa, si se quiere, bueno, es el vice. Pero eso que implica, esas charlas que implican, acuerdos, ¿de qué tipo?